Conversar con Fabián Castillo, presidente de FECOBA. Fabián, buenas tardes, estamos con Estefanía Pozo, soy Adrián Salonia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Estefanía, un gusto poder hablar con ustedes. Gracias por atendernos y felices de la patria. A ver, Fabián, bueno, un número que alarma. A ver, el quien hoy alquila un local solo puede pagar el 30% de ese alquiler. Sí, lamentablemente es lo que estabas comentando, ¿no? Venimos, y esto hay que también ver el paralelismo de lo que nos pasó este año, ¿no? Este 2020 que va a quedar en la historia de la humanidad, pero en la Argentina venimos de 2 años muy duros, con una recesión muy fuerte, sufrida por las pymes, altas tasas de interés, y de golpe nos encontramos en este marzo, cuando comenzamos lamentablemente con esta pandemia, en un cuadro que las pymes no estamos preparados para poder resistirlo. Y esto fue transitando a partir del primer DNU, cuando empezamos desde FECOBA con los manuales de procedimiento. Acordémonos que hemos hablado contigo, el tema de la farmacia, el tema de los pequeños supermercados, todo lo que fue pasando en este periodo. Y obviamente el desgaste que ha tenido este comerciante ha sido muy duro. Y obviamente prácticamente casi el 90% de los comercios son inquilinos, y se ve en esta dificultad, bien decís, con 30 o más de un 30% que están con estas dificultades, y obviamente no teniendo que negociar, porque la verdad no le sirve ni al inquilino ni al propietario, ¿no? En esta situación, porque un local que queda vacío es un local que no se vuelve a alquilar. ¿Cómo estás? Pensaba, ¿no?, en esto que vos decías, 2 años encadenados de caída de la demanda, del consumo. ¿Qué margen hay de acá en adelante si sigue la cuarentena? Sí, la verdad que es difícil entender esto, ¿no? Entender, porque nunca estuvimos preparados, jamás soñamos pasar una situación como la que estamos viviendo. Esto de tener por un paralelismo, ¿no?, como dice el presidente, como dicen las autoridades, de cuidarnos de esta enfermedad, de este coronavirus que nos tiene a todos tan preocupados y que estamos todos tan responsables siendo, ¿no? Porque la verdad que cuando uno mira lo que hemos hecho, esto lo hemos hablado con ustedes, una persona cada 15 metros cuadrados, todo lo que hemos hecho cuando entra el comercio, el tapaboca, algo que fue tan puesto en esa responsabilidad de cada uno para no enfermarnos. Y nos encontramos con estas situaciones de la debilidad en el tiempo. Y ahí yo les voy a dar unos números que han salido, que hace un mes y medio atrás hicimos un relevamiento, nos dio que el 18% de los locales en la ciudad de Buenos Aires ya no abrían, que eran 20.000. El anterior relevamiento que hicimos hace unas semanas atrás ya nos estaba dando un 2% más, el 20%, y son 23.000. Fabián, un 15%, creo que surgen datos de FECOBA, un 15% entregaría las llaves antes de mayo, antes de agosto, perdón. Sí, ahí estamos haciendo, desde FECOBA, en las 240 cámaras que tenemos la cámara inmobiliaria, la cámara de martilleros, el colegio, bueno, ellos relevan justamente puntualmente lo que está pasando con esas administraciones de locales, y nos han pasado ese dato, que es un 15% que ya ahora en los próximos días, ¿no?, van a estar entregando las llaves también, así que se van a sumar a esta cantidad de locales que estamos hablando, que son 23.000, y ahí en estadística estaríamos llegando alrededor de entre los 25 y 26.000 locales en la ciudad de Buenos Aires. Mirá, Fabián, un minuto, vamos a presentar a Rosalía, que tiene datos sobre la crisis en los comercios por la pandemia. A ver, Rosalía, adelante. Repasemos algunos. Veamos. Estos son la cantidad de empresas que cerraron en 2 meses, ¿sí? En abril y en mayo, 18.000 empresas, dato de la AFIP, 284.000 trabajadores exactamente fueron despedidos, trabajadores del sector registrado, que es el de mayor calidad, sí, y por eso es lo que más se duele, en 2 meses, en abril y mayo, pero solamente en abril, también dato del Ministerio de Trabajo, que lo dio a conocer este fin de semana, perdieron el empleo 186.000 trabajadores, 100.000 más en mayo, pero abril, los 186.000 que perdieron su trabajo es una cifra récord, son valores similares a los de 2002, hasta hacía 18 años que la destrucción del empleo no era tan feroz. Solo en abril, el primer mes pleno de la cuarentena, y entre 2 meses, abril y mayo, 284.000 trabajadores registrados sin empleo. 61.000 empresas además están en riesgo de cerrar, y otros 260.000 trabajadores también en riesgo de perder su trabajo si se sigue extendiendo la pandemia, es lo que me decían las pymes. Importante este dato, a ver, adelante. La mitad
el consumo en junio cayó un 50%, casi la mitad en el AMBA, en el Gran Buenos Aires y la ciudad, pese a que se abrieron los comercios no esenciales en las zonas barriales. Bueno, igual cayó un 50%. Y en el interior del país, donde la cuarentena está mucho más flexibilizada, el consumo en junio cayó un 20%, Adri. Esto te da cuenta de que es un desplome feroz. ¿Por qué? Porque tanto en 2018 y en 2019 la caída de las ventas anuales fue del 10%, que ya era gravísimo. Bueno, se duplicaron y en el caso del AMBA es, perdón, terrible la situación. Mira, las menores bajas, farmacia, 12% han caído sus ventas. En promedio. En promedio, y supermercados, 19%. Claro, solo en junio estamos hablando de ventas, comercios esenciales que nunca cerraron en esta cuarentena. Bien. Y repasamos una... Esto es la situación en la que veníamos, para poder entender no solo la pandemia y la crisis feroz económica, sino que la pandemia tapó el desastre que dejó Mauricio Macri. Como en los últimos 4 años cerraron 25.000 pymes de todos los rubros, incluidos los comercios. Son 200.000 trabajadores registrados que en 4 años perdieron su trabajo y cerraron plantas muy importantes de Arcor, de Adidas, de Canale, de Puma, empresas importantísimas, Coca-Cola, por ejemplo. Y este dato, hasta el 70% de caída de la facturación hubo en 2019 versus 2015. Me comentaban, Adri, que por ejemplo, en el presidente, yo estuve hablando con el presidente de las fábricas de medias. En 2015 éramos exportadores de medias. En 2019, por la política de importaciones, pasamos a ser un país importador de medias. Y en el caso de ellos, la caída de la facturación cayó un 60% en 4 años. Bueno, importante lo que estás remarcando y me hace acordar a una frase hoy del gobernador de Tucumán, de Juan Mansur, cuando le dice al presidente, usted recibió un país en terapia intensiva. Y tiene que ver con los números que está mostrando. Exactamente, tal cual. Y resumo el contexto en el que estamos, digamos, en el que veníamos, ¿sí? Que se agravó obviamente con la pandemia y con la cuarentena. Tarifazos, Adri, 3.000%, 2.900% de aumento de luz tuvimos solo en 4 años. 1.800%, esto lo hice propiamente yo, lo comparé boleta con boleta, ¿sí? Diciembre de 2015, diciembre de 2019, para que entendamos que esto fue letal para los comercios, letal es lo que ellos remarcan, y la tasa de interés. ¿Te acordás, Adri? Del 92%, porque fue el boom en la era Macri, sí, subir las LELIQ, bueno, pasamos hoy al 24%. Esa tasa de interés destrozó a las empresas que además estaban en rojo, no podían acceder a ningún crédito. Y última placa, esto te traje para que repasáramos bien y que se viera en detalle cómo cayó el consumo en junio. Los sectores, todos tuvieron caídas de venta, Adri, incluso los esenciales. Y mirá los números, obviamente un desplome feroz, indumentaria, mueblería, joyería, del 70 para arriba, artículos electrónicos y bueno, incluso las farmacias, como antes les comentaba, 12%. Rosalía, muchas gracias. Vamos a volver con Fabián, titular de FECOBA. Fabián, creo que también surge un dato de FECOBA. Por ejemplo, una persona que pagaba 50.000 pesos de alquiler, ahora le está dando al dueño de ese comercio 25.000 pesos. Sí, Adrián, es lo que vos decís, ¿no? Es el poder de la negociación. Nosotros venimos diciendo constantemente que en situaciones como esta, el tema es sostener la cadena productiva. Y obviamente recién cuando escuchaba estos números, uno cuando habla de números, en la Argentina estamos hablando de familias, ¿no? La pyme en la Argentina somos el 97% de la producción, casi el 80% del empleo genuino. Y cuando uno mira en la cadena de valor, este sector comercial, también influye el sector industrial. Obviamente, esa industria pyme, que es la que abastece a ese comercio pyme, hoy también está parada. Nosotros de FECOBA, que representamos el comercio, la industria, los servicios, el turismo, es el sector que más trabajo da en la Argentina. Y es el sector que nosotros estamos dispuestos a trabajar codo a codo con el Estado para poder resolverlo. Obviamente estamos proponiendo una mesa de diálogo donde nos sentemos todos los días a ver cómo podemos solucionar cada uno de estos sectores que viene tan castigado. Me imagino que hay una necesidad de todos ustedes, Fabián, para que comience la flexibilización después del 17 y también medidas que reactiven el consumo. Creo que estos dos elementos son fundamentales para que ustedes puedan ponerse de pie, ¿no? Totalmente. Acá uno ve, ¿no? Estos 62 centros comerciales barriales de proximidad
que recién decía tu colega muy claro, ¿no? Representan a la vida, ¿no? Este es un año belgraniano donde Manuel Belgrano decía, donde hay ciudad y comercio, y ahí tenemos que justamente responder a ese tema, seguir defendiendo el comercio, que es el trabajo. Bien, Fabián, gracias. Esperemos que pronto llegue la reconstrucción. Muy amable. Muchas gracias, Adrián, y a todos ustedes por apoyarnos. Gracias. Ahora en C5N, ahora en el Obelisco. Hoy habrá una nueva marcha de los anticuarentena en el Obelisco. A ver, Lautaro Mailín está trabajando. Lautaro, ¿llegó alguien? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Muy buenas tardes para vos, para todos los que nos están viendo. Hay que recordar que la marcha está convocada para la hora 16, falta 1 hora y media aproximadamente.